cordiales en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles un feliz día, lleno de muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Quiero llevarlo, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a leer en Jueces, capítulo 15, el verso 18 y el verso 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Amén. Bueno, hermano, ya hemos orado y quisiera titular este pensamiento: el manantial o la fuente del que clama. Amén. El manantial o la fuente del que clama. Mirando la vida de Sansón, hermanos, encontramos que la vida de Sansón es un milagro. No es una vida cualquiera del montón, sino que realmente es una vida llena de significado, es una vida llena de milagros, empezando desde su nacimiento, porque básicamente el mismo Señor se le apareció a su padre Manoah y a la esposa de Manoah, que era una mujer estéril. Y de alguna forma, Sansón estaba dentro del propósito de Dios. Dios tenía un propósito con Sansón. De quien estamos hablando en el texto que leímos es precisamente de Sansón. Pero vemos que de alguna forma Sansón, aunque tenía dones, tenía talentos, tenía ese llamado de parte de Dios, Dios tenía un propósito con él. Sin embargo, vemos a Sansón como que no entendiera realmente el significado de su vida, el significado de Dios en su vida. Parece ser que eh, se había olvidado de alguna forma Sansón de que todo lo que había recibido lo había recibido del Señor. Y a veces a nosotros, hermanos, aunque tenemos talentos, tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos cosas que hemos recibido de parte de Dios, nunca se nos puede olvidar de que según lo que dice la Escritura, todos sabemos que este año el lema que tenemos es como dice la Escritura. Entonces, la Escritura dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir esto, hermanos, que toda cosa buena que nosotros podamos tener o hayamos recibido, pues seguramente eso no tiene ningún lugar a dudas, lo hemos recibido del Señor. Pero parece ser que tenemos la tendencia a olvidarnos y a empezar a trabajar en nuestra propia fuerza, a empezar a movernos de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a la manera en que ya empezamos a ver las cosas de una manera como folclórica, por decirlo así. Y, y este era el caso de Sansón. Sansón empezó a jugar con las cosas de Dios. Sansón tenía una manera de decir versos y de estarle colocando a la gente enigmas para descifrarlos. Y vemos que aunque Dios lo usaba en gran manera, aunque Dios eh, hacía cosas maravillosas a través de su vida, parece ser que Sansón no entendía. Parece ser que Sansón no le daba la seriedad que debía darle a cumplir ese propósito que Dios quería cumplir en la vida de él. Y seguramente se las daba del bonito, del chacho de la película, porque encontramos a Sansón enamorando mujeres extrañas,
acostándose con rameras y muchas veces el hombre llega a un punto de llegar a pensar que, que es que las mujeres le ponen cuidado porque seguramente es el más atractivo, es el más bonito, es el más especial, pero desconocemos la palabra que dice fosa profunda es la mujer ramera, en él caerá, en ese foso profundo, caerá aquel hombre con quien Dios está indignado. O sea que de alguna forma eh, a alguien que se las quiera dar, a alguien que de pronto llegue a un punto de creer pues que no necesita de Dios y que ya puede vivir a su manera, pues sencillamente Dios lo que hace es enviarle una mujer para que caiga y punto. Entonces, no es para dárselas de bonito, no es para dárselas de especial, sino que sencillamente Dios mismo que lo permitió para que tuviera su caída. Todos sabemos la caída de Sansón, pero a mí me llama la atención que precisamente él tenía muchos problemas con los filisteos y les había creado muchos problemas a los israelitas, precisamente por esos juegos que él manejaba con la vida y, y de alguna forma dice la Biblia que a él lo llevaron atado a entregarlo a los filisteos, los mismos del pueblo de Judá, lo llevaron atado y básicamente dijeron, bueno, nos quitamos de encima este problema, pero resulta que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Dice la Biblia que esas cuerdas se volvieron como hilo quemado y de alguna forma se rompieron. Y él agarró por ahí una quijada y con esa quijada mató a 1000 hombres, a 1000 hombres. Me llama la atención que el mismo Sansón cantó o dio un verso que dice, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. O sea que de alguna forma Sansón no le atribuía sus éxitos a Dios, no le atribuía a Dios de alguna forma sus victorias, sino que él mismo se daba el, el crédito de las cosas. Pero como Dios tiene su mecanismo para hacernos entender que sin Él no somos nada, Dios tiene sus fórmulas para tratar con nosotros y dejarnos ver que realmente nosotros sin Él no somos nada, como dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, él seguramente no recordaba que estaba gastando demasiada energía, que para matar 1000 hombres se necesita un despliegue de fuerza, de energía, y no solamente eso, sino que él estaba en un desierto, porque ese lugar leí era un desierto, que seguramente estaba diseñado para matarlo a él, un desierto donde el enemigo seguramente llegó a pensar que era su último lugar donde iba a estar, que ahí iban a acabar con la vida de Sansón, pero Dios tuvo misericordia de Sansón y lo sacó de esa situación. Y en el verso 18 dice, y teniendo gran sed, después de esa batalla, después de esa victoria, dice, teniendo gran sed, no cualquier sed, gran sed, dice la palabra de Dios, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y mire, hermano, este clamor tan sencillo, estas palabras tan sencillas, dieron una respuesta inmediata de parte de Dios. Dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Leí es un desierto y en Acore, la palabra en Acore significa la fuente del que clama o el manantial del que clama. De alguna forma, hermanos, nosotros sabemos que Dios ha prometido que brotarán ríos en la soledad, estanques de aguas y manantiales en lugares desérticos. Es una promesa de parte de Dios.
Y yo creo que si hay algo que Dios quiere recordarnos en esos momentos, hermano, donde nos vemos en esa necesidad tan apremiante de buscar a Dios, porque llegarán esos momentos donde empiezas a caminar y te empiezas a olvidar de que es Dios, de que es su gracia la que te está llevando y empiezas a actuar de acuerdo a tu conveniencia, de acuerdo a tus pensamientos y te olvidas de Dios. Pero de seguro te llegará el momento donde tendrás que clamar, te llegará el momento donde tendrás que buscar nuevamente la presencia de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que si hay algo que sabemos nosotros los creyentes, es precisamente buscar a Dios en esos momentos difíciles, es clamar a Dios. Si hay algo que hacemos en este grupo, hermanos, es clamar a Dios, es clamar a ese Dios maravilloso que nos escucha, a ese Dios maravilloso que tiene el poder suficiente para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Y nunca, nunca debemos olvidarnos de eso. Por bien que estemos, por cualquier cosa que hayamos alcanzado, que hagamos como David, que seguramente como rey, David no necesitaba de nada materialmente hablando. Seguramente era un hombre que no le faltaba nada desde el punto de vista material, pero a mí me llama la atención que él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, lo libró de todos sus temores. Porque hermano, nosotros sencillamente delante de Dios, nosotros somos pobres, nosotros somos necesitados. Nosotros realmente, Dios, cuando nos subimos en el pedestal, cuando creemos que ya estamos nosotros sobrados, hermano, Dios nos enseña y nos muestra que nosotros sin Él no somos nada, que nuestra dependencia absoluta tiene que estar siempre en Él, que cuando las aguas se abren en el desierto, hermano, eso no es una casualidad, es porque Dios en su infinita gracia lo permite para que nosotros conozcamos su poder y sepamos lo indispensable, lo imprescindible que es el Señor para nosotros. A mí me llama la atención que por acá en Isaías capítulo 41 hay un texto que me agrada mucho, que dice en el verso 17, dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Mire lo que dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Nosotros cantamos mucho una canción que dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Porque hermano, nosotros sabemos que esos momentos llegan y esos momentos no llegan para Dios de alguna forma complacerse, vernos así, sino para que el Señor de alguna forma nos mire con ojos de misericordia, para que nosotros recurramos a Él y sepamos que Él es la fuente inagotable de vida, que Él es la fuente de toda gracia. Su palabra dice que de su plenitud tomamos todos y lo que tomamos es gracia sobre gracia. A mí me llama la atención que en una ocasión se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, que era donde en unas escalas derramaban unas poncheras de agua, recordando que Dios le dio a beber al pueblo de Israel agua en el desierto. Y entonces el Señor seguramente quería analizar los corazones, quería ver realmente quién en esa fiesta estaba pensando en Él, quién en esa fiesta realmente tenía ese sentido de agradecimiento por la obra de Dios en sus vidas. Y entonces le dice a los discípulos que se vayan adelante, que los alcanza. Y dice la Biblia que él entra como incógnito a la fiesta. Y seguramente lo que hace Dios siempre, mirar nuestros corazones, se agarró a mirar los corazones de aquellos que estaban en la fiesta y seguramente encontró que ninguno estaba buscando a Dios. Seguramente analizó
que todos estaban pensando en tantas cosas menos en Dios. Y entonces dice la Biblia que él se levanta, él se coloca en un lugar alto y dice que él grita, que él alza su voz, porque la Biblia dice, ¿quién como mi siervo, que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye? Dice que no alzará su voz, ni será oída su voz, porque el Señor no gritaba, el Señor no necesitaba estar gritando para que la gente entendiera el mensaje, porque sencillamente ese mensaje iba con toda la autoridad y la unción de Dios. Y sencillamente una de las veces que la Biblia registra que el Señor alzó su voz fue esa vez cuando dijo, si alguno tiene sed, o sea, en pocas palabras les dijo, si realmente alguien vino a buscarme a mí, si realmente alguien vino con la Aleluya. necesidad de encontrarse conmigo, entonces el Señor les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Estoy seguro, hermanos, que si hay algo que Dios quiere, es que nosotros sepamos, hermanos, que por encima de todo está Él. Él debe ser lo más imprescindible para nosotros. Que podamos decir, como decían los hijos de Coré, cuando vieron esa necesidad de la presencia de Dios, porque ellos no tenían ese acceso al templo, al lugar donde se adoraba a Dios, ellos no tenían esa facultad porque les había sido quitada. Ellos decían como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así decían ellos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mire, hermano, cuando nosotros empezamos a clamar, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, nosotros no necesitamos que otra persona nos esté animando, que otra persona nos esté empujando, que otra persona nos tenga que dar un sermón para que busquemos a Dios, sino que nosotros mismos nos animamos, nosotros mismos encontramos la respuesta. Y me llama la atención que David le decía a su propia alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Le decía a su propia alma, espera en Dios, espera en Dios. Porque sencillamente, hermanos, nosotros cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando nos introducimos en esos lugares especiales que Dios tiene para que nosotros nos introduzcamos, para que nosotros nos adentremos en Él, hermanos, nosotros nos sentimos fortalecidos, nosotros salimos de ese lugar diferentes. Cuando nosotros realmente buscamos a Dios con ese clamor que sale del alma, con ese clamor que sale del corazón, hermanos, nosotros encontraremos de parte de Dios siempre su gran misericordia. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, estoy seguro de lo que le voy a decir. Cuando nosotros clamamos, hermano, cuando nosotros gemimos del alma, por eso la Biblia dice que nosotros, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el clamor es un gemido que sale del alma. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo te necesito, Señor, yo necesito tu ayuda, hermano, siempre encontraremos la respuesta, siempre encontraremos la respuesta. Alguien dijo por ahí, en un momento dado, que en Estados Unidos salió una propaganda donde dice la ayuda tuya está tan cerca como marcar tal número. Creo que es el 911 por allá, el 911. Y sencillamente marcar esos tres números, 911, y ahí está la ayuda. Pues el 911 de nosotros, hermanos, se llama Jesucristo el Señor. Cuando estamos en esos momentos apremiantes donde no encontramos respuesta, donde tenemos esa gran sed, donde tenemos esa necesidad, hermanos, de encontrar una respuesta, porque realmente nos tiene abatidos, nos tiene desmenuzados, nos tiene vueltos nada, seguramente la situación. Nosotros siempre de parte de Dios encontraremos la respuesta. La Biblia dice que Dios abrió esa cuenca, que era una cuenca desértica,
Donde no había agua, Dios la abrió. Porque, hermanos, el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar y puede cerrar puertas que nadie puede abrir es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Brotó agua, brotó agua y bebió Sansón. Y lo que nosotros bebemos, hermanos, es de la plenitud de Dios. Su palabra nos dice eso, que nosotros bebemos de su plenitud tomamos todos. Y lo que tomamos de Dios siempre es gracia sobre gracia. Porque puede ser, hermano, que no estemos haciendo las cosas bien como lo que le estaba pasando a Sansón. Posiblemente, hermano, estamos jugando, pero cuando clamamos a Dios, siempre vamos a encontrar una respuesta. Y esa respuesta que encontramos no es para que sigamos igual, no es para que abusemos de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, sino para que de alguna forma podamos entender la seriedad del Dios que nosotros tenemos, que la Biblia nos dice claramente que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel, que Él es la fuente inagotable donde nosotros bebemos, porque hermanos, esos momentos difíciles hasta el Señor los vivió. En un momento dado, Él se acercó por allá en el pozo de Jacob y se sentó y le dijo a una mujer, mujer, dame de beber. Y entonces la mujer empezó a hablar de una manera como habla una persona carnal, todo lo ve desde el punto de vista humano, todo lo ve desde el punto de vista normal de las cosas de esta tierra. Y entonces dijo, ¿y cómo tú me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, si los judíos y los samaritanos no la van entre sí? Y entonces el Señor le dice, mujer, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Más bien tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Y entonces ella siguió, pero si no tienes de dónde sacar, más bien me estás pidiendo agua a mí. Y entonces el Señor le dice a ella, mujer, si tú tomas del agua de ese pozo, tú volverás a tener sed, porque las cosas de este mundo nos sacian, las cosas de este mundo siempre nos dejarán con sed. El hombre, la Biblia dice que el ojo no se sacia de ver y el oído de oír. El hombre nunca se saciará por mucho que tenga, por muchas cosas materiales que tenga. El hombre se compra una moto, ya se quiere comprar un carro, se compra el carro, ya se quiere comprar uno mejor. Y a lo último, nunca se va a sentir satisfecho. Nunca. Se compra una casa y nunca se va a sentir satisfecho. Tiene una finca y nunca se va a sentir satisfecho. Porque las cosas de este mundo no llenan. Y por eso la Biblia dice que nosotros en el Señor tenemos nuestro gozo completo, nuestro gozo cumplido, porque realmente el único que llena, hermanos, el alma, el único que nos hace sentir a nosotros satisfechos, el único que nos hace sentir a nosotros tranquilos, el único que nos hace sentir a nosotros en paz y con gozo, aún en medio de cualquier tormenta que estamos viviendo, se llama Jesucristo el Señor. Y yo lo quiero invitar, hermano querido, en esta mañana para que recobre su espíritu, para que se reanime, para que tome de la fuente de vida que se llama Jesucristo el Señor. Él es la fuente inagotable. Él es el manantial. El mismo Señor dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, oiga bien, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyésemos en él. Así que yo le invito, hermano, para que usted se llene del poder de Dios, se llene del Espíritu Santo. Llénese de Dios para que usted no esté, hermano, insatisfecho, para que usted no esté a toda hora, hermano, melancólico, pensando en todo lo que le hace falta, sino que usted sienta, hermano, que usted con Dios, usted lo tiene todo, como decía el apóstol Pablo, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Y yo lo quiero invitar, hermano querido, para que usted haga del Señor esa fuente, para que usted le diga a Dios, ¿sabe qué? La riqueza más grande que yo tengo es usted, Señor. Usted es lo más grande que yo poseo, usted es mi mayor riqueza. Y yo le quiero invitar, Señor, para que nunca abandone mi corazón, mi vida, para que usted sea esa fuente, Señor, que me llene, esa fuente, Señor, que me dirija, esa fuente que me muestre el camino. ¿Sabe que estaba mirando el final de Sansón? Y me llamó mucho la atención, hermanos, me llamó mucho la atención algo que leí ahí en Jueces, perdón que moví el pasaje donde lo tenía inicialmente.
Me llamó mucho la atención que Sansón le gustaba jugar con las cosas de Dios. Y aquí donde dice en el capítulo 16 a partir del verso 23 habla de la muerte de Sansón. Pero me llama la atención en el verso 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, los filisteos por haber agarrado a Sansón, por haberle sacado los ojos, dijeron, llamad a Sansón, ¿para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acercadme y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. El escarnio significa burla, o sea, la burla que le hacían. Entonces clamó Sansón a Jehová, oiga bien, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los mató al morir. Fueron más que los que había matado durante su vida. Oiga bien, hermano, vea, aún habiendo fallado, porque venía de acostarse con una ramera, venía de darle todo su corazón a Dalila, venía de hacer las cosas mal. Y sin embargo, oiga bien, sin embargo, clamó al Señor y el Señor le oyó. Así que yo le invito, hermano, vea, por muchas fallas que usted cometa, por muchos errores que usted tenga, hermano, yo le invito para que usted nunca se olvide de clamar a Dios. En el Señor siempre vamos a encontrar su misericordia, siempre vamos a encontrar su gracia, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios que se compadece. La Biblia dice que como se compadece los padres de los hijos, así mismo se compadece Jehová de los que le temen. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ahora cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Así que yo le invito, hermano, que estos momentos los aprovechemos al máximo. Estos momentos de clamor, hermano, le digamos a Dios que nos llene de su presencia, que nos invada de Él, que derrame de su abundante gracia sobre nosotros, hermano, y que nosotros podamos ser personas agradecidas y serias con Dios, hermano. Que tomemos a Dios en serio para que no terminemos nuestra vida, hermano, siendo un mal ejemplo, siendo un reír. Yo creo que cuando vamos a utilizar siempre, vamos a hablar de un tema, de un mal ejemplo, hermano, casi siempre miramos a Sansón, sencillamente porque fue un mal ejemplo. Sin embargo, vemos la misericordia de Dios sobre él, que a pesar de que le fallaba al Señor, a pesar de que todo eso que estaba recibiendo era producto de sus actos, de sus hechos, hermano, él clamó al Señor y el Señor tuvo misericordia de él. Así que yo quiero invitarle, hermano querido, para que no se olvide, para que no crea que es su talento, para que no piense, hermano, que de alguna forma son sus habilidades las que lo están llevando a algún lugar. Siempre la gracia de Dios, siempre la misericordia de Dios, siempre ha sido el Señor, hermano, el que nos ha bendecido, el que nos ha ayudado. Y nunca nos podemos olvidar de eso. Y ojalá, hermanos, que siempre recordemos que cuando llegan esos momentos de sed, cuando llegan esos momentos de desierto, hermanos, siempre tenemos a quien recurrir, a ese Dios maravilloso que nos ama y que tiene misericordia de nosotros.
Yo quiero invitarles para que oremos, hermanos. Le demos gracias al Señor por su palabra. Y no se le olvide, hermano, que la fuente del que clama, la fuente, el manantial del que clama, se llama Jesucristo el Señor. Oremos al Señor, hermano. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, por la bendición que nos das, Señor, de poder oír tu palabra, Señor. Permite que esa palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Tu palabra también, Señor, calma nuestra sed. Tu palabra también es bebida, Señor. Tu palabra también es aliento, Señor, es ánimo para nosotros. Te ruego, Señor Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos ayude, bendito Dios, a tomar muy en serio, Señor, este llamado, Señor. Ese propósito que tú has colocado en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a dejar a un lado, Señor, todo pensamiento carnal, Señor, y a vivir en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, Señor, a entrarnos en tu presencia, Padre. En tu nombre santo, Jesús, te ruego que derrames de tu gracia y de tu bendición, de tu presencia bendita en abundancia sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la paz de Cristo, que el Señor me los bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes.